Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, hoy con invitados especiales, el doctor Víctor García y el doctor Cristian, que nos hacen favor de acompañarnos para hablar sobre un tema interesante que es la cirugía de columna y los avances. La cirugía de alta especialidad, en muchas áreas se ha visto marcado esta evolución. Víctor, la columna no ha sido la excepción. Creo que el avance primario en la cirugía de columna ha sido cirugía mínimo invasiva y algunas otras cosas que yo creo que ustedes como especialistas pueden marcarle a la sociedad cuándo un paciente tiene criterios quirúrgicos y cuál es la mejor alternativa. Hola Julio, hola Anaí, hola Cristian. Hola. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, en la actualidad la cirugía de columna, al igual que todas las áreas de la medicina, ha tenido un avance importante con las técnicas mínimo invasivas, con el uso de la microcirugía, de la endoscopía y las nuevas técnicas de imagen nos permiten hacer planeaciones de las cirugías de una mejor manera. Yo siempre le he dicho a los pacientes que la cirugía de columna no es a la carta, ni la cirugía de cerebro, son cirugías complejas. Muchas veces llega el paciente contigo y te dice, quiero tal implante o quiero este tipo de procedimiento. Y en muchas ocasiones, pues no está indicado. Tanto la cirugía convencional de columna como la mínima cirugía de columna, de invasión de columna, tienen sus indicaciones muy precisas y obviamente hay que ofrecerle lo mejor al paciente. Claro, doctor. Y bueno, este tipo de cirugías o esta tecnología, ¿cómo ha influido para mejorar el pronóstico en los pacientes? Bueno, desde el advenimiento de las nuevas técnicas de imagen, eso nos permite hacer una planeación previa de lo que se le va a hacer al paciente. Obviamente, lo que nunca va a cambiar es la anamnesis, revisar al paciente, hacer una buena historia clínica, una buena exploración y traslaparlo a la imagen, hacer ese match entre la imagen y la clínica es muy importante. Posteriormente, elegir entre tanta nueva tecnología y no caer en la mercadotecnia de los implantes, de los tornillos. Muchas veces un caso se puede resolver por una simple abordaje mínimo invasivo, haciendo una semilaminectomía a través de un tubular o con microcirugía o con un endoscopio. Tenemos que saber elegir qué tipo de tecnología y así el paciente, al tener una incisión mucho más pequeña, le evitas mucho más complicaciones como infecciones, como inflamación y más rápidamente vuelven a sus labores. Cristian, una pregunta que es muy importante para que el autor tenga una noción sobre el contexto de cuáles son los procedimientos de columna más frecuentes con que los vemos abordados médicamente y cuál es el nombre con el que los conocemos a su abordaje clínico. Claro, bueno, muchas gracias por el espacio. Pues evidentemente las patologías de columna son de entre las enfermedades más frecuentes en la población y sobre todo en la población mexicana, que gran parte de la población está obteniendo, pues con el tiempo pues tenemos más edad y también el sobrepeso influye mucho en todo este tipo de patologías. Generalmente patologías crónico-degenerativas de la columna, sobre todo cirugías de columna lumbar, canales lumbares estrechos, herniaciones o hernias de disco también llamadas, y pues todos este tipo de patologías que van encaminadas a una disminución del espacio del foramen de salida de los nervios y que se atrapan, ¿no? Entonces toda aquella cirugía que requiera estabilización, fijación pues de un segmento, así como apertura de estos canales, recalibrajes y disectomías son las más susceptibles de ser tratadas por estos métodos. Doctor Víctor, y platíquele por favor a nuestro público, hemos estado hablando mucho del término de mínima invasión, pero ¿qué es una cirugía de mínima invasión? Bueno, la cirugía de mínima invasión son técnicas en las cuales nosotros nos guiamos por tecnologías de imagen, sobre todo fluoroscopía, y hay nuevos tipos de separadores y nuevos tipos de utensilios también que podemos utilizar para visualizar estructuras más pequeñas y causar un mínimo daño y poder resolver por esa vía los problemas, como mencionó Cristian, de discos, de colocación de tornillos. Obviamente estas técnicas pues requieren de un adiestramiento especializado en el cual pues nosotros siempre estamos aprendiendo, porque aunque uno haya hecho el fellow de mínima invasiva, pues siempre está viendo nuevas tecnologías que van saliendo. Y por ejemplo, nosotros manejamos mucho la microcirugía. Como neurocirujanos, la microcirugía se nos da naturalmente.
Y un traumatólogo que opera columna puede ser que la endoscopía se le dé más naturalmente porque ellos tienen el adiestramiento en artroscopía, en otro tipo de tecnologías de ese tipo. Entonces, se pueden combinar varias tecnologías para hacer mínima invasión. Dentro del área de la neurocirugía, entiendo, digo, siempre le hemos dado una connotación al neurocirujano en el abordaje de columnas. Ha sido muy insistente, obviamente la ortopedia y la neurocirugía se complementan cuando lo hacen de manera profesional para darle al paciente una condición de funcionalidad. Pero entendemos que al paciente se le debe de buscar cuál es la mejor alternativa quirúrgica. Como dijiste, no hay que hacer cirugía a la carta. El paciente no elige cuál es la mejor alternativa. Sí. Hay que conocer pros, contras, considerar aspectos de riesgo o de comorbilidad que el paciente tiene en alguna enfermedad de base, que puede ser algún padecimiento metabólico, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca, que el paciente pueda limitarle y en un momento dado ponerle en riesgo su seguridad de su vida, porque entendemos que para hacer una cirugía de columna a veces tenemos que adoptar posiciones que son específicas para darle una buena exposición al área quirúrgica que ustedes necesitan para hacer un trabajo bien hecho. Pero regresando a la parte que es importante, tomar en cuenta que un pre, un trans y un posoperatorio es fundamental para el paciente. Entendemos que la microcirugía o la cirugía de mínima invasión le puede dar al paciente una reintegración funcional primaria. Cristian, ¿cuáles son las ventajas que la microcirugía o la cirugía de mínima invasión le ha ofrecido hoy en el aspecto técnico y clínico al paciente? Por supuesto, bueno, el concepto de mínima invasión surgió por la necesidad de aminorar tiempos, hacer más fáciles los abordajes y los procedimientos, así como encaminados a una recuperación más rápida, ¿no? Entonces, podríamos decir que la mínima invasión tiene su mayor ventaja en el grado de disección muscular, que generalmente se hace que es menor. No es necesaria hacer una disección de tejidos blandos tan grande, así como las incisiones, que evidentemente muchas de las cosas que hace un cirujano es lo que más se ve generalmente es la incisión al final, ¿no? Esa parte, pues también es mucho más pequeña la incisión y el tiempo de recuperación que generalmente, y dependerá de los padecimientos comórbidos de cada paciente, así como de los procedimientos que se han hecho, pero generalmente reduce a unas cuantas semanas, obviamente acompañado de un proceso de rehabilitación adecuado. Pero bueno, las mayores ventajas del procedimiento de mínima invasión podría resumirse en eso: menores tiempos quirúrgicos, menor sangrado, mayor facilidad para la recuperación para los pacientes. Sí. Fíjate, como un complemento, tú tienes un paciente con una hernia de disco. Es fácil ofrecerle un procedimiento de mínimo invasivo. De hecho, si el paciente es un paciente coloquial, un paciente convencional, se le puede ofrecer y deberíamos ofrecerlo. Pero, por ejemplo, hay veces que quieren que todo se resuelva por mínima invasión y tienes un canal estrecho multinivel en el cual hay muchos niveles afectados, L5, S1, L4, L5, L3. Y ese paciente sí se puede resolver por mínima invasión, pero ¿a qué costo? ¿Cuántos rayos X vas a ocupar para resolver un paciente así? El tiempo quirúrgico se va a incrementar en un montón porque vas a tener que hacer una forámina y por endoscopía, por microcirugía, hacer cada uno de los niveles. Y sí se puede, pero también tienes que ver que el paciente te vaya a aguantar tantas horas de anestesia. Entonces la selección del paciente es muy importante, saberle explicar y saberle exponer estos riesgos y estos beneficios con cada uno de los procedimientos y volver a lo mismo, no caer en la mercadotecnia, y tu ética médica debe ser lo mejor para poder ofrecer precisamente lo mejor al paciente, porque mucha gente puede caer en el hecho de que pues a lo mejor poniendo tornillos o ofreciendo algún tipo de este tipo de cirugía, pues puede haber alguna ganancia secundaria y eso no debe de ser lo que es mejor para el paciente siempre. La ética debe ser sobre todo. Esa parte, Víctor, creo que es importante mencionar al auditorio porque hoy el uso y abuso de instrumentaciones ha venido a convertirse en el negocio de muchos de los profesionales. ¿Por qué? Porque el instrumentar mayores niveles se vuelve en utilidades y entendemos que al paciente hay que darle una condición de seguridad, pero hay que tomar en cuenta factores que también van ligados a la cuestión financiera y que también van de la mano en la recuperación.
hay que mejorar la calidad de vida del paciente, pero también hay que cuidar que el ver ese beneficio no afecte una condición y obviamente una selección de una cirugía, ¿sí?, a más bajo costo, con una mayor seguridad para el paciente, le ofrece una condición de reintegración a una vida funcional, efectiva y segura. Son aspectos muy importantes que usted que nos ve a través de pantalla entiende que el profesional que invitamos a su programa de Torre Médica siempre buscará una alternativa clínica que le ofrezca y mayormente en alguien que vive en una práctica clínica constante y permanente. Vamos a ir a una sección con Aldo Morales, donde platica un poquito de lo que vimos tanto la doctora, la dama de los rayos X, como un servidor en redes sociales. Y bueno, una parte de una sección nueva de Torre Médica, que es Torre de Espectáculos, donde Kevin Casillas entrevista a algunos artistas y famosos que platican un poquito de cómo viven su salud y en su ámbito médico. ¿Vamos? ¿Nos acompañan? ¿Se quedan? Continuamos en Torre Médica. Continuamos.